Tengo 51 años. Me llamo Elena. Viví para mi familia durante años y cuando dejé de servir me borraron, no me echaron. No hubo una pelea grande, no hubo gritos ni portazos. Simplemente actuaron como si ya no estuviera, como si mi presencia solo tuviera sentido cuando resolvía algo, cuando cocinaba algo, cuando organizaba algo. El día que paré de hacer todo eso, me volví invisible. Y lo peor de todo es que tardé años en darme cuenta. Porque cuando vives siendo útil, confundes utilidad con amor. Crees que te necesitan porque te quieren. Pero la verdad es más dura. Te necesitan porque sirves. Y cuando dejas de servir, descubres que nunca fuiste más que una función. Hoy quiero contarte mi historia, no porque sea especial, sino porque sé que tal vez tú también la estás viviendo. Y necesitas escuchar que no estás loca, que no estás exagerando, que lo que sientes tiene nombre y que salir de ahí no te hace egoísta, te hace humana. Durante 26 años yo fui la que sostenía todo. La agenda familiar, las citas médicas, los cumpleaños, las compras, la comida, la ropa limpia, los pagos, las llamadas, los compromisos sociales. Yo era el centro operativo de una casa que funcionaba perfectamente. Mientras yo estuviera ahí, nadie tenía que pensar en nada. Todo fluía, todo estaba resuelto, todo estaba en orden. Mi esposo trabajaba mucho. Eso era lo que él siempre decía, que trabajaba mucho. Y era cierto. Pero trabajar mucho no significa sostener una casa, no significa criar hijos, no significa estar presente. Él traía dinero. Yo traía todo lo demás. Y durante años eso pareció justo, parecía un acuerdo, parecía equilibrio, pero no lo era. Porque mientras él trabajaba, yo también trabajaba. Solo que mi trabajo no tenía horario, no tenía sueldo, no tenía descanso, no tenía reconocimiento. Mi trabajo era existir para otros, anticipar necesidades, resolver problemas antes de que aparecieran. Ser la red invisible que sostenía cada detalle de sus vidas. Y lo hice bien. Tan bien que nadie notó cuánto esfuerzo costaba, tan bien que parecía fácil, tan bien que dejaron de verlo como trabajo y empezaron a verlo como lo que yo simplemente era, como si hubiera nacido para eso, como si no tuviera otra cosa que hacer, como si no tuviera otra cosa que ser. Mis hijos crecieron en esa casa, 2 hijos, un varón y una mujer. Hoy tienen 29 y 25 años, y durante toda su infancia, su adolescencia, su juventud, yo estuve ahí, en cada momento, en cada necesidad, en cada problema. Yo era el colchón que amortiguaba todo, la mano que secaba lágrimas, la voz que tranquilizaba, la presencia que hacía que todo estuviera bien. No me arrepiento de haber estado ahí, pero me arrepiento de haber desaparecido en el proceso, porque mientras yo criaba, limpiaba, cocinaba, organizaba, acompañaba, escuchaba, resolvía y sostenía, fui perdiendo pedazos de mí. Pequeños pedazos que al principio no parecían importantes. Un hobby que dejé, una amistad que se enfrió, un proyecto que nunca retomé, una conversación que nunca tuve, una opinión que callé. Y así, de a poco, me convertí en alguien completamente disponible para todos, menos para mí misma. Pero mientras servía, era indispensable. Todos me necesitaban, todos dependían de mí. Y eso, de alguna manera, me hacía sentir valiosa, me hacía sentir importante, me hacía sentir amada. Hasta que un día ya no pude más. Fue algo pequeño, no fue un colapso dramático, no fue una crisis emocional visible, fue simplemente un cansancio tan profundo que ya no podía fingir que no existía. Un cansancio de huesos, de alma, de años acumulados sin pausa, sin respiro,
sin espacio para mí. Tenía 49 años cuando empecé a sentir que algo dentro de mí se estaba apagando. No era tristeza, no era depresión, era algo peor. Era indiferencia, una indiferencia hacia mi propia vida, como si ya no importara lo que yo sentía, como si mi opinión sobre mi propia existencia fuera irrelevante. Y un día me enfermé, nada grave, una gripe fuerte, fiebre alta, cuerpo cortado, esas cosas que te obligan a quedarte en cama. Y por primera vez en años no pude levantarme a hacer todo lo que siempre hacía. Y ahí fue cuando todo se reveló, porque esperé que alguien preguntara cómo estaba, esperé que alguien se preocupara, esperé que alguien trajera un té, una sopa, una palabra amable. Pero nadie lo hizo. Mi esposo entró al cuarto 2 veces, una para preguntar dónde estaba su camisa azul, otra para decir que salía a comer afuera porque no había nada preparado. Mis hijos mandaron mensajes. Uno preguntó si podía usar el auto, la otra preguntó si había lavado su ropa de gimnasio. Ninguno preguntó cómo me sentía. Y yo, en esa cama, con fiebre y con el cuerpo temblando, entendí algo que nunca había querido ver. No era amada, era útil. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Cuando me recuperé, algo en mí había cambiado. No fue una decisión consciente, fue algo más profundo, algo instintivo, como cuando un animal herido deja de confiar. Así me sentí, herida y desconfiada. Y entonces hice algo que nunca había hecho. Dije que no. Fue un sábado. Mi esposo tenía una cena de trabajo. Me pidió que organizara todo, que comprara lo necesario, que cocinara, que decorara, que atendiera a sus socios, como siempre. Y yo dije que no. No grité, no me enojé, no di explicaciones largas. Solo dije que no, que estaba cansada, que esta vez no iba a hacerlo. Él me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma, como si no entendiera, como si la palabra no fuera parte de mi vocabulario. Y tal vez tenía razón, porque durante 26 años nunca la había usado. Me dijo que estaba exagerando, que era solo una cena, que no era para tanto, que siempre lo había hecho, que porque ahora era un problema. Y yo no supe qué responder, porque él tenía razón en algo. Siempre lo había hecho, y nunca había sido un problema, pero ahora sí lo era, porque algo dentro de mí se había roto, y ya no podía seguir fingiendo que estaba bien. Esa noche, él organizó la cena solo, pidió comida, compró vino, puso platos, y todo salió bien, perfectamente bien. Y ahí me di cuenta de algo que me partió el alma. Él siempre pudo hacerlo solo, siempre tuvo la capacidad. Solo que mientras yo estuviera disponible, no tenía por qué hacerlo. No me necesitaba, solo me usaba. Y esa diferencia lo cambió todo. Después de esa noche empecé a decir que no con más frecuencia, no a todo, no de golpe, pero sí a cosas que antes hacía automáticamente. Pequeñas cosas. Una compra que podía hacer otra persona, una llamada que podía hacer otro, una tarea que no era urgente, una responsabilidad que no era mía. Y entonces comenzó el apagón. No hubo confrontación. No hubo reclamos directos. Simplemente empezaron a actuar como si yo no estuviera. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Los planes se hacían sin incluirme. Las conversaciones seguían sin mi opinión. Mi esposo empezó a salir más, a llegar más tarde, a no avisar, a no preguntar, a no contar. Y cuando yo preguntaba me decía que no era importante, que no tenía por qué darme explicaciones de todo, que él también tenía derecho a su espacio. Y yo no dije nada, porque tenía razón. Él tenía derecho a su espacio, pero yo también. Y nadie parecía recordarlo. Mis hijos también cambiaron.
Dejaron de pedirme ayuda, no porque no la necesitaran, sino porque cuando la pedían y yo decía que no, se enojaban. Me decían que antes siempre lo hacía, que por qué ahora era diferente, que no entendían qué me pasaba. Y yo tampoco sabía explicarlo, porque no era enojo, no era venganza, no era un capricho, era supervivencia. Era la última llamada de alguien que se estaba apagando. Era el grito silencioso de alguien que ya no podía seguir siendo invisible. Pero ellos no lo vieron así. Ellos lo vieron como egoísmo, como cambio de carácter, como algo malo, como algo que yo estaba haciendo mal. Y tal vez tenían razón. Tal vez yo estaba haciendo algo mal. Pero lo que estaba haciendo mal era haber esperado tanto para empezar a hacerlo bien. Las semanas pasaron y la distancia creció, no de manera explosiva, sino de manera silenciosa, como cuando una planta se seca. No se cae de golpe, se va marchitando, hoja por hoja, día por día, hasta que un día miras y ya no queda nada verde. Así fue con mi familia. Se fueron marchitando. O tal vez fui yo la que se marchitó primero. No lo sé. Ya no sé quién empezó. Solo sé que un día miré a mi alrededor y vi una casa llena de gente que ya no me veía. Había 4 personas en esa casa y yo me sentía completamente sola. Una tarde, mi hija vino a buscar unas cajas que había dejado guardadas. Cosas de su adolescencia, ropa vieja, fotos, recuerdos. Entró, saludó rápido, subió a su cuarto, bajó con las cajas y se fue. Todo en 20 minutos. No preguntó cómo estaba, no se sentó a tomar un café, no tuvo curiosidad por saber qué estaba haciendo yo con mi vida. Y cuando cerró la puerta, me quedé parada en el pasillo, mirando el espacio vacío que había dejado, y pensé, ella vino a buscar cosas, no vino a verme a mí. Y esa diferencia me dolió más que cualquier pelea, porque las peleas al menos significan que todavía importas, que tu presencia genera algo, aunque sea enojo, aunque sea conflicto, pero la indiferencia no. La indiferencia significa que ya no importas, que tu ausencia no cambia nada, que tu presencia tampoco. Fue en ese momento, parada en ese pasillo vacío, cuando entendí algo que nunca había querido aceptar. Mientras servía, era indispensable. Cuando paré, me volví invisible. Y esa verdad me destrozó, porque significaba que todo lo que yo creía que era amor, no lo era. Era transacción, era intercambio, era utilidad disfrazada de afecto. Y cuando dejé de cumplir mi parte del trato, el afecto desapareció. No me querían, me usaban. Y cuando finalmente lo entiendes, ya no puedes fingir que no lo sabes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta tarde mirando el techo, pensando en todo lo que había hecho durante 26 años, todas las comidas, todas las conversaciones, todos los abrazos, todos los sacrificios, todo el tiempo que di, todo el espacio que ocupé, o más bien, todo el espacio que no ocupé, porque nunca ocupé espacio, solo lo sostuve para otros. Y me pregunté, si desapareciera mañana, ¿qué cambiaría en sus vidas? Y la respuesta fue clara. Extrañarían la comida, extrañarían la ropa limpia, extrañarían la casa ordenada, extrañarían las cosas que yo hacía, pero no me extrañarían a mí, porque nunca supieron quién era yo, más allá de lo que hacía por ellos. Y tal vez esa era la parte más dolorosa, que yo tampoco lo sabía, que había pasado tanto tiempo siendo útil que ya no sabía quién era cuando no servía para nada. Me levanté de la cama, bajé a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la misma mesa donde habíamos comido miles de veces, la misma mesa donde había escuchado miles de historias, la misma mesa donde había resuelto miles de problemas. Y por primera vez en años, esa mesa estaba vacía. Y yo también.
No había nadie a quien servir, no había nadie a quien escuchar, no había nadie a quien sostener, y en ese silencio descubrí algo aterrador. No sabía qué hacer conmigo misma, no sabía cómo estar conmigo misma, no sabía quién era yo misma. Me había pasado 26 años construyendo una vida alrededor de otros, y ahora que ellos ya no me necesitaban, no quedaba nada, solo un espacio vacío con forma de mujer, una sombra de alguien que alguna vez fui, o tal vez de alguien que nunca llegué a ser. Y ahí, sentada en esa cocina silenciosa, a las 3 de la mañana, tomé una decisión. No sé si fue valentía, no sé si fue desesperación, no sé si fue cordura o locura, solo sé que algo dentro de mí dijo basta, y le creí. A la mañana siguiente abrí mi computadora, busqué vuelos, busqué hospedajes, busqué lugares donde nadie me conociera, lugares donde no tuviera que ser la madre, la esposa, la que resuelve, la que sostiene, lugares donde pudiera simplemente ser. Encontré una ciudad costera en el sur de España, un lugar tranquilo, poco turístico, con calles angostas y mar azul, un lugar donde podía caminar sin rumbo, donde podía sentarme en un café sin prisa, donde podía existir sin función. Y compré un boleto, solo ida, para dentro de 2 semanas. No le dije nada a nadie, todavía no, porque sabía que si lo decía vendrían las preguntas, las dudas, las culpas, los intentos de convencerme de que estaba exagerando, de que estaba cometiendo un error, de que estaba siendo egoísta, y no quería escuchar nada de eso, porque ya lo había escuchado demasiado dentro de mi propia cabeza, y había decidido dejar de creerlo. No estaba siendo egoísta, estaba siendo honesta, no estaba cometiendo un error, estaba corrigiendo uno, no estaba exagerando, estaba finalmente reaccionando. Durante esas 2 semanas seguí con mi rutina, o más bien, con lo que quedaba de ella, porque ya no cocinaba para todos, ya no limpiaba todo, ya no organizaba todo, solo hacía lo mío, lo que necesitaba, lo que me correspondía, y nadie dijo nada, nadie preguntó si estaba bien, nadie notó que algo había cambiado, o tal vez sí lo notaron, pero no les importó lo suficiente como para preguntar. 4 días antes de irme, mi esposo llegó tarde, como siempre. Cenó lo que encontró en la nevera, como siempre. Se fue a dormir sin decir mucho, como siempre. Y yo me quedé despierta, mirando las maletas que ya tenía medio armadas en el armario, y pensé, él no tiene idea de que me voy. Y eso no es porque yo no haya dado señales, es porque él dejó de mirarme hace años. 2 días antes de irme, mi hija llamó para pedirme un favor, algo relacionado con un trámite, algo que yo siempre resolvía, y por primera vez le dije que no podía, que estaba ocupada. Ella se sorprendió, me preguntó en qué estaba ocupada, y yo no supe qué responder, porque no estaba ocupada, solo estaba cansada, cansada de ser la solución de problemas que no eran míos. Le dije que lo resolviera ella, que podía hacerlo, que era capaz. Ella se enojó, me dijo que antes siempre me hacía tiempo, que no entendía por qué ahora era diferente. Y yo tampoco se lo expliqué, porque no tenía fuerzas. Solo le dije que confiaba en que ella podía hacerlo sola. Y colgué. El día antes de irme, preparé la cena, una cena normal, pasta, ensalada, pan. Puse la mesa, llamé a todos y comimos juntos, en silencio, como casi siempre últimamente. Mi esposo revisaba su teléfono, mis hijos hablaban entre ellos, yo comía despacio, mirándolos, tratando de grabar ese momento en mi memoria, porque sabía que cuando me fuera, tal vez ellos no me extrañaran, pero yo sí los extrañaría, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la invisibilidad,
porque el amor no se apaga solo porque no es correspondido. El amor duele precisamente por eso. Terminamos de cenar. Cada uno se fue a su espacio. Nadie ofreció lavar los platos. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie se quedó conmigo. Y yo lavé los platos. Limpié la cocina. Apagué las luces y subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Miré las maletas ya listas. Y respiré hondo. Mañana me iría. Y todavía no sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no podía seguir haciendo lo incorrecto. No me iba por rabia, no me iba por venganza, no me iba para castigarlos, me iba por claridad. Porque finalmente había entendido algo que me había costado 26 años aprender. No me querían, me usaban. Y yo había permitido que eso pasara, porque confundí servir con amar. Confundí utilidad con valor, confundí necesidad con afecto, y ahora, finalmente, podía ver la diferencia. Y esa claridad, por dolorosa que fuera, era lo único que me quedaba, y era suficiente para irme. A la mañana siguiente me desperté antes que todos, como siempre, pero esta vez no bajé a preparar el desayuno. No puse la mesa, no calenté el café, me quedé en mi cuarto. Terminé de empacar, cerré las maletas y esperé. Esperé a que todos se despertaran, a que cada uno hiciera su rutina, a que salieran. Mi esposo fue el primero. Salió apurado como siempre. Gritó un adiós desde la puerta. No subió a despedirse. Ni siquiera notó que yo no había bajado. Mis hijos salieron después. Uno tenía trabajo, la otra tenía clases. Los dos pasaron frente a mi puerta. Ninguno tocó, ninguno preguntó. Y cuando la casa quedó vacía, bajé las escaleras con mis maletas. Caminé por cada habitación, despacio, mirando todo como si fuera la primera vez, o tal vez la última. La cocina donde había cocinado miles de comidas. La sala donde había escuchado miles de historias. El comedor donde había resuelto miles de problemas. Cada rincón tenía mi huella, mi esfuerzo, mi tiempo, mi vida. Pero ninguno tenía mi nombre, porque yo nunca había sido dueña de esos espacios, solo había sido su cuidadora. Y ahora me iba. Y todo seguiría igual, porque yo era reemplazable, siempre lo fui. Dejé una nota en la mesa del comedor, corta, simple, sin explicaciones largas, sin justificaciones, sin disculpas. Decía solo esto: me fui a pensar, necesito tiempo, no me busquen, volveré cuando esté lista. O tal vez no, todavía no lo sé. No dejé número de contacto, no dejé dirección, no dejé fecha de regreso, porque no quería que me convencieran de volver, no quería que me hicieran sentir culpable. No quería escuchar que estaba exagerando, que estaba siendo dramática, que estaba abandonando a mi familia, porque no estaba abandonando a nadie. Estaba salvándome a mí misma. Cerré la puerta de esa casa, subí al taxi que había pedido, y mientras nos alejábamos, miré por la ventana. Vi la casa hacerse pequeña, vi el barrio desaparecer, vi toda mi vida quedarse atrás, y no lloré, porque no era tristeza lo que sentía, era alivio, un alivio tan profundo que casi dolía, como cuando sueltas algo pesado que has estado cargando por años. Los músculos duelen, pero el alivio es real. El vuelo fue largo, 6 horas para pensar, para dudar, para arrepentirme, para confirmar. Mi cabeza fue un campo de batalla durante todo el trayecto. Una parte de mí gritaba que volviera, que esto era una locura, que una mujer de 51 años no hace estas cosas, que las madres no abandonan a sus hijos, que las esposas no se van sin dar explicaciones. Pero otra parte de mí, una parte más profunda, más cansada, más honesta, susurraba algo diferente. Susurraba que llevaba 26 años haciendo lo que debía y que tal vez era hora de hacer lo que necesitaba. Y por primera vez en mi vida
decidí escuchar a esa segunda voz. Aterricé en España al anochecer. El aire olía diferente, salado, fresco, libre. Tomé otro taxi hacia el pequeño apartamento que había alquilado por internet. Un lugar sencillo, un dormitorio, una cocina pequeña, un balcón con vista al mar. Cuando entré dejé las maletas en el suelo, abrí las ventanas y me quedé parada ahí, escuchando el sonido de las olas, y algo dentro de mí se aflojó, como un nudo que llevabas tanto tiempo apretado que ya ni siquiera recordabas que estaba ahí. Esa primera noche dormí 10 horas seguidas, sin despertarme, sin sobresaltos, sin pendientes en la cabeza, sin alarmas, sin responsabilidades, 10 horas de sueño profundo. Y cuando desperté, el sol ya estaba alto. Me levanté despacio, sin prisa, preparé un café, me senté en el balcón y no hice nada más, solo estuve ahí, mirando el mar, escuchando las gaviotas, sintiendo el viento en la cara. Y fue extraño, porque no sabía qué hacer con ese tiempo, no sabía cómo estar sin hacer, no sabía cómo existir sin servir. Durante los primeros días, mi cuerpo seguía en piloto automático. Me despertaba temprano, buscaba tareas, limpiaba cosas que no necesitaban limpieza, organizaba cosas que ya estaban organizadas. Cocinaba porciones grandes como si hubiera más gente, y luego me daba cuenta, estaba sola, no había nadie a quien servir, no había nadie a quien cuidar, solo yo, y eso me aterraba. Porque si no estaba sirviendo a alguien, ¿quién era yo? Si no estaba resolviendo problemas de otros, ¿cuál era mi propósito? Si no estaba siendo útil, ¿tenía algún valor? Esas preguntas me perseguían, especialmente de noche, cuando el silencio era tan grande que no podía ignorarlo, cuando no había distracciones, cuando solo quedaba yo y mi cabeza era un lugar ruidoso. Me decía que había sido egoísta, que había abandonado a mi familia, que era una mala madre, una mala esposa, una mala persona. Me decía que debía volver, que debía disculparme, que debía arreglar todo. Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba esa mesa vacía, recordaba esa cena en silencio, recordaba esa sensación de ser invisible. Y algo en mí se resistía, algo en mí decía que no podía volver, que no debía volver, no todavía, tal vez nunca. Pasaron 2 semanas de despertar sin rumbo, de caminar sin destino, de comer a deshoras, de dormir cuando tenía sueño, de llorar cuando necesitaba llorar, de no hacer nada cuando no quería hacer nada. Y lentamente algo empezó a cambiar. Mi cuerpo comenzó a desacelerar, los hombros se relajaron, la mandíbula se aflojó, el estómago dejó de estar tenso, dormía mejor, respiraba más profundo, caminaba más lento, y por primera vez en años no me sentía cansada. Empecé a explorar la ciudad, despacio, sin apuro, sin itinerario. Caminaba por las calles angostas, me sentaba en plazas pequeñas, entraba a cafés tranquilos, compraba pan fresco, miraba el mar durante horas. Y nadie me conocía, nadie sabía quién era, nadie esperaba nada de mí, nadie me pedía nada, nadie me necesitaba. Y al principio eso dolió, porque toda mi identidad había estado construida alrededor de ser necesitada. Pero lentamente ese dolor se transformó en algo diferente, en libertad, porque por primera vez en mi vida podía ser simplemente yo, sin roles, sin funciones, sin expectativas, solo una mujer caminando por una ciudad extranjera, una mujer que nadie conocía, una mujer que no le debía nada a nadie. Una tarde estaba sentada en un café frente al mar, tomando un té, leyendo un libro que había comprado en una librería local, y me di cuenta de algo. Hacía años que no leía un libro completo. Hacía años que no tenía tiempo para mí.
Hacía años que no hacía algo solo porque quería hacerlo, y en ese momento, con el libro en las manos y el sonido de las olas de fondo, algo dentro de mí se quebró y lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todas las cosas que no hice, por todas las veces que me puse al final, por todas las veces que creí que eso era amor, pero también lloré de alivio, porque finalmente estaba haciendo algo diferente. Finalmente estaba eligiéndome. Finalmente estaba diciendo que yo también importaba. No estaba fallando como madre, estaba despertando como mujer. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Las semanas pasaron y yo seguía ahí, caminando, leyendo, descansando, pensando, sintiendo, llorando, sanando. Conocí a algunas personas, nada profundo, solo conversaciones casuales, la dueña de la panadería donde compraba pan cada mañana, el señor que vendía flores en la plaza, la mesera del café donde iba a leer, gente que me saludaba, que sonreía, que preguntaba cómo estaba y que realmente esperaba una respuesta. Y me di cuenta de algo doloroso. Esas personas que apenas me conocían me trataban con más consideración que mi propia familia. No porque mi familia fuera mala, sino porque yo les había enseñado que no necesitaba consideración. Les había enseñado que yo siempre estaría ahí, que yo siempre serviría, que yo nunca me iría. Y ellos me creyeron, hasta que me fui. Un mes después de llegar, mi teléfono sonó. Lo había dejado apagado durante semanas, pero ese día decidí encenderlo. No sé por qué. Tal vez curiosidad, tal vez culpa, tal vez necesidad de saber que alguien me había extrañado. Tenía 53 mensajes, 28 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz. Los abrí despacio, con el corazón acelerado, esperando encontrar preocupación, esperando encontrar cariño, esperando encontrar algo que me dijera que les importaba. Pero no fue así. Los primeros mensajes eran de mi esposo, todos del mismo día que me fui. El primero decía, ¿dónde estás? El segundo, leí tu nota. El tercero, llámame. El cuarto, esto es ridículo. El quinto, no puedes irte así. Y después, silencio, durante días, hasta que una semana después escribió, necesito que vuelvas. Hay cosas que resolver, papeles que firmar, y luego otro silencio. Los mensajes de mis hijos eran parecidos. Mi hijo escribió, mamá, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Esto no tiene sentido. Y luego, necesito que me ayudes con algo. Y luego, ya deja el drama y volvé. Mi hija fue más directa. No entiendo qué te pasa. Todos estamos preocupados. Esto es egoísta. Y después, necesito hablar con vos. Llámame. Leí todos los mensajes, 2 veces, 3 veces, buscando algo. Algo que me dijera que me extrañaban, que me querían, que mi ausencia les dolía. Pero no encontré nada de eso. Solo encontré inconveniencia, preocupación por ellos mismos, necesidad de que yo volviera a resolver cosas, a estar disponible, a ser útil. Y ahí confirmé lo que ya sabía. No me extrañaban a mí, extrañaban lo que yo hacía. Apagué el teléfono, lo guardé en un cajón y no lo volví a encender durante semanas, porque no estaba lista, no estaba lista para volver, no estaba lista para explicar, no estaba lista para justificar, no estaba lista para ser la misma de antes y tal vez nunca estaría lista. Pasaron 2 meses, 2 meses de vivir sola, de aprender a estar conmigo, de descubrir quién era cuando nadie me estaba mirando, de reconstruir pedazos de mí que había olvidado que existían. Empecé a pintar, algo que había amado de joven y que había abandonado cuando me casé. Compré acuarelas baratas, papeles sueltos, y pinté el mar, los atardeceres, las calles, las flores. No pintaba bien, pero no importaba. No lo hacía para nadie más, lo hacía para mí.
y eso era suficiente. También empecé a escribir pequeñas cosas, pensamientos sueltos, reflexiones, cartas que nunca enviaría, palabras que necesitaba sacar, dolor que necesitaba nombrar. Y mientras escribía, algo dentro de mí se iba organizando, como si las palabras me ayudaran a entender lo que sentía. Escribí sobre mi matrimonio, sobre los años buenos, sobre cómo lentamente todo se fue apagando, sobre cómo dejé de ser una persona y me convertí en una función. Escribí sobre mis hijos, sobre cuánto los amaba, sobre cuánto me dolía que ellos no me vieran, sobre cómo me había perdido en el proceso de criarlos. Escribí sobre mí, sobre quién era antes, sobre quién me había convertido, sobre quién quería ser ahora. Y mientras escribía, entendí algo importante. No estaba enojada con ellos, estaba enojada conmigo, porque yo había permitido todo. Yo había aceptado ser invisible. Yo había dicho que sí cuando quería decir que no. Yo había callado cuando quería gritar. Yo había desaparecido cuando quería existir. Y no podía culparlos por algo que yo misma había construido. Pero también entendí otra cosa. Aunque yo hubiera construido esa dinámica, ellos la habían aceptado, la habían disfrutado, se habían acostumbrado, y cuando yo quise cambiarla, no me apoyaron, me borraron. Y eso no era mi culpa, eso era responsabilidad de ellos. 3 meses después de irme, decidí encender el teléfono otra vez. Esta vez no por culpa, ni por nostalgia, sino porque estaba lista, lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Había más mensajes, pero menos que antes. Mi esposo había dejado de escribir hacía semanas. El último mensaje decía: cuando estés lista para hablar como adultos, avísame, como si yo fuera la que estaba actuando como niña, como si yo fuera la que había roto algo. Mi hijo había escrito solo 2 veces más, una para decir que necesitaba dinero, otra para decir que había conseguido el dinero de otra forma, ninguna para preguntar cómo estaba. Mi hija había escrito más, pero sus mensajes eran todos iguales, versiones diferentes de: no entiendo por qué hiciste esto, necesito que vuelvas, esto no está bien. Y en ninguno de esos mensajes había una pregunta simple: ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste realmente? Porque nunca les importó la respuesta, solo les importaba que yo volviera. Y ahí supe algo con certeza. Esta vez yo no iba a volver a ocupar mi lugar, porque ese lugar no era un lugar de amor, era un lugar de servicio, y yo ya no quería servir, quería existir. Decidí escribir, no a todos, solo a mi hija, porque ella había sido la que más había insistido, la que más mensajes había enviado, la que más parecía necesitar una respuesta. Escribí algo corto, algo honesto, algo que resumía todo lo que había aprendido en esos 3 meses. Le dije: no me fui porque no los quisiera, me fui porque me estaba muriendo de ser invisible, de ser útil, de ser todo para todos menos para mí. Y necesitaba parar. Necesitaba recordar que yo también importo, que mi vida también vale, que mi cansancio también cuenta. No sé cuándo voy a volver, tal vez pronto, tal vez nunca, pero cuando vuelva, si vuelvo, no voy a ser la misma, y necesito que estén listos para eso, o que estén listos para dejarme ir. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No esperé respuesta, porque no necesitaba una. Ya había dicho lo que necesitaba decir, y lo que ellos hicieran con eso ya no dependía de mí. Por primera vez en mi vida, yo ya no era responsable de los sentimientos de otros, solo de los míos, y eso, por aterrador que fuera, también era liberador. Esa noche salí a caminar por la playa. Era tarde, el sol ya se había puesto, el cielo estaba oscuro,
Solo quedaban algunas luces de los edificios lejanos y el sonido de las olas. Me senté en la arena, fría, húmeda, incómoda, pero real, y me quedé ahí, mirando el horizonte, pensando en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había perdido, en todo lo que tal vez nunca recuperaría, pero también pensando en todo lo que había ganado, en estos 3 meses de silencio, de paz, de mí misma, y me di cuenta de algo que nunca antes había sentido. No me arrepentía, no me arrepentía de haberme ido, no me arrepentía de haber dicho basta, no me arrepentía de haber elegido salvarme, porque a veces salvarte a ti misma es el acto más valiente que puedes hacer, aunque nadie más lo entienda, aunque nadie más lo valore, aunque nadie más lo celebre, tú lo sabes y eso es suficiente. Una semana después de enviar ese mensaje a mi hija, recibí una llamada, no un mensaje, una llamada. Era ella. Miré el teléfono sonar, una vez, 2 veces, 3 veces, y dudé. Dudé porque no sabía si estaba lista para escuchar lo que venía. No sabía si estaba lista para las excusas, o para los reclamos, o para los intentos de hacerme sentir culpable. Pero finalmente contesté, porque tal vez una parte de mí todavía esperaba que algo hubiera cambiado, que algo hubiera sido entendido. «Hola», dije. «Mamá», respondió ella. Su voz sonaba cansada, o tal vez frustrada, no estaba segura. Hubo un silencio largo, incómodo, como si ninguna de las dos supiera por dónde empezar. Finalmente, ella habló. «Leí tu mensaje», dijo. «Y no lo entiendo. No entiendo qué quieres. No entiendo por qué no puedes simplemente volver y hablamos acá». Y ahí estaba, la pregunta que yo sabía que vendría. La pregunta que resumía todo. ¿Por qué no puedes volver y ser como antes? Respiré hondo, porque sabía que esta conversación definiría muchas cosas y necesitaba ser clara, necesitaba ser honesta, aunque doliera. «No puedo volver y ser como antes», le dije, porque antes yo estaba muriendo, lentamente, en silencio, y nadie lo notó. O tal vez lo notaron y no les importó. No lo sé, pero ya no puedo vivir así. «Mamá, estás exagerando», dijo ella. «Siempre fuiste exagerada. Nadie te estaba matando. Nadie te hizo nada malo, solo eras parte de una familia, como todos». Y ahí estaba el problema. Esa frase. Eras parte de una familia. Como si ser parte de una familia significara desaparecer. Como si ser madre y esposa significara no tener necesidades, no tener límites, no tener voz. «No fui parte de una familia», le dije. «Fui el sostén de una familia. Hay una diferencia enorme. Y esa diferencia me agotó, me vació, me borró». «Otra vez estás siendo dramática», respondió. «Todos hacemos cosas por la familia, todos nos sacrificamos. Así es. No sos especial por cansarte». Y tenía razón, yo no era especial por cansarme, pero tampoco merecía ser invisible por estar cansada. «Tenés razón», le dije. «No soy especial, pero soy humana, y los humanos tienen límites, y yo llegué al mío hace mucho tiempo. Solo que tardé años en darme cuenta, y cuando finalmente me di cuenta, nadie me escuchó, nadie me vio, nadie preguntó qué necesitaba. Solo esperaron que siguiera igual. Porque así eras vos», dijo ella, «así siempre fuiste, la que resolvía todo, la que estaba siempre disponible, y de repente cambiaste. Y no entendemos por qué». «Cambié», le dije, «porque me estaba muriendo siendo esa persona. Cambié porque esa persona no era yo. Era un papel que jugué durante tanto tiempo que olvidé que era solo un papel. Y cuando intenté salir de ese papel me borraron, me hicieron invisible, porque solo me querían si servía». «Eso no es cierto», dijo ella. «Te queremos, pero esto que estás haciendo nos duele, nos confunde.
y no sabemos cómo manejarlo. Y por primera vez en esa conversación escuché algo diferente en su voz. No era enojo, era miedo, miedo de que yo no volviera, miedo de que algo hubiera cambiado para siempre, miedo de perderme. Pero no era miedo de perderme a mí, era miedo de perder lo que yo hacía por ellos, y esa diferencia, otra vez, lo cambiaba todo. Yo también tengo miedo, le dije. Tengo miedo de que si vuelvo, nada cambie. Tengo miedo de que vuelva a desaparecer. Tengo miedo de que ustedes me quieran solo cuando soy útil. Y no puedo vivir así otra vez. No puedo. Entonces, ¿qué querés? Preguntó. ¿Qué querés que hagamos? Quiero que me vean, le dije. Quiero que me escuchen. Quiero que entiendan que yo también tengo necesidades, que yo también me canso, que yo también importo, no solo cuando resuelvo problemas, no solo cuando estoy disponible, siempre, incluso cuando no hago nada, incluso cuando digo que no, incluso cuando no soy perfecta. Hubo un silencio largo. No sé si podemos darte eso, dijo finalmente. No sé si sabemos cómo. Y ahí fue cuando lo entendí con total claridad. Ellos no sabían cómo verme, porque nunca habían aprendido, porque yo nunca les había enseñado, porque yo misma no sabía cómo ser vista. Y tal vez eso no era completamente su culpa. Tal vez yo también había construido esa dinámica. Pero ahora que lo sabía, ahora que lo entendía, no podía seguir perpetuándola. Entonces no vuelvo, le dije. No vuelvo hasta que estén listos para verme. Realmente verme, no a la madre que resuelve, no a la esposa que sirve, a mí, a Elena, la mujer que existe más allá de lo que hace por ustedes. Mamá, por favor, dijo ella. Su voz se quebró, y por un momento pensé que tal vez había entendido, que tal vez algo había cambiado, pero entonces dijo, papá está muy enojado, los dos estamos confundidos, y necesitamos que vuelvas y arregles esto. Y ahí estaba otra vez, la expectativa de que yo arreglara las cosas, de que yo volviera a mi lugar, de que yo resolviera el problema que ellos sentían que yo había causado. No voy a arreglar esto, le dije, porque no hay nada que arreglar, solo hay algo que aceptar, que yo cambié, que yo crecí, que yo desperté. Y si ustedes no pueden aceptar eso, si ustedes solo me quieren como era antes, entonces no tienen espacio para quien soy ahora. Y colgué el teléfono, y me temblaron las manos, y lloré. Lloré porque duele poner límites, duele decir que no, duele decepcionar a las personas que amas, duele elegirte cuando toda tu vida te enseñaron que elegirte era egoísta. Pero también lloré de liberación, porque finalmente lo había dicho. Finalmente había puesto el límite. Finalmente había defendido a la persona que más lo necesitaba, a mí misma. No me fui para que me valoraran, me fui porque yo ya me valoro. Y esa era la diferencia. Los días siguientes fueron difíciles, porque la culpa volvió, fuerte, insistente, ruidosa. Me decía que había sido dura, que había sido cruel, que debía haber sido más comprensiva, más paciente, más amable, pero cada vez que esa voz aparecía, yo le respondía con otra pregunta. ¿Por qué yo debía ser comprensiva cuando nadie fue comprensivo conmigo? ¿Por qué yo debía ser paciente cuando nadie tuvo paciencia con mi agotamiento? ¿Por qué yo debía ser amable cuando nadie fue amable con mi dolor? Y la culpa se callaba, no para siempre. Pero sí por un rato. Pasaron semanas. Y yo seguí en esa ciudad, seguí caminando, seguí pintando, seguí escribiendo, seguí existiendo. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez ya no estaba esperando. No estaba esperando que me llamaran. No estaba esperando que me entendieran. No estaba esperando que me pidieran que volviera. Estaba simplemente viviendo, viviendo para mí, por primera vez en 26 años.
Conocí a una mujer en un café. Se llamaba Inés. Tenía 62 años. Vivía sola. Había enviudado hacía 5 años. Y me contó su historia. Me contó cómo había pasado 40 años cuidando a su esposo enfermo. Cómo había dejado su trabajo, sus amistades, sus sueños, todo para cuidarlo. Y cuando él murió, me dijo, yo quedé vacía. No sabía quién era. No sabía qué hacer conmigo. Pasé 2 años en esa casa esperando que alguien me necesitara, hasta que un día entendí que nadie vendría, que yo tenía que empezar a necesitarme a mí misma. Y entonces se mudó a esa ciudad, sola, sin conocer a nadie, y empezó de nuevo. Ahora tengo una vida pequeña, me dijo, pero es mía. Tengo mis rutinas, mis cafés favoritos, mis caminatas, mis libros, mis amigas nuevas, y por primera vez en mi vida no estoy esperando que alguien me diga qué hacer. Estoy haciendo lo que quiero. Y mientras la escuchaba, entendí algo importante. No estaba sola. Había miles de mujeres como yo, mujeres que habían dado todo, mujeres que habían desaparecido, mujeres que un día decidieron que ya era suficiente. Y todas esas mujeres, cada una a su manera, estaban reconstruyéndose, estaban aprendiendo a existir, estaban aprendiendo a ser. Y yo era una de ellas. Inés se convirtió en mi amiga, en mi confidente, en mi recordatorio de que era posible, que se podía vivir después de dejarlo todo, que se podía ser feliz después de elegirse. Empecé a unirme a sus rutinas. Caminábamos juntas por las mañanas, tomábamos café en las tardes, hablábamos de todo, de nuestras vidas pasadas, de nuestros arrepentimientos, de nuestras esperanzas, de nuestros miedos. Y por primera vez yo hablaba, no solo escuchaba, no solo sostenía, no solo resolvía, yo hablaba de mí, de lo que sentía, de lo que necesitaba, de lo que quería. Y alguien me escuchaba. Realmente me escuchaba. 4 meses después de haberme ido, mi esposo apareció. No llamó antes, no avisó, simplemente apareció. Tocó la puerta de mi apartamento una tarde. Cuando abrí y lo vi ahí, sentí muchas cosas al mismo tiempo. Sorpresa, incomodidad, miedo, pero también algo más, algo que no esperaba. Calma, una calma profunda, porque yo ya no era la misma mujer que había dejado esa casa. Elena, dijo, necesitamos hablar. Lo dejé pasar. Le ofrecí agua. Nos sentamos en la pequeña sala y hubo un silencio incómodo. Finalmente él habló. Esto es ridículo, dijo. Llevas 4 meses acá, 4 meses sin dar explicaciones, 4 meses ignorando a tu familia. Esto tiene que terminar. Y ahí estaba, el mismo tono de siempre, la misma expectativa, la misma falta de curiosidad sobre mí. ¿Por qué viniste?, le pregunté. Porque sos mi esposa, dijo. Porque tenemos una vida juntos. Porque no podés simplemente irte y actuar como si nada. Vine porque no podía seguir actuando como si todo estuviera bien, le dije. Vine porque me estaba muriendo en esa casa. Vine porque necesitaba salvarme. Estás exagerando, dijo. Como siempre, nadie se estaba muriendo. Solo eras una mujer cansada. Todos nos cansamos, pero no por eso abandonamos todo. No abandoné todo, le dije. Abandoné una vida que no era mía, una vida donde yo solo existía para servir, una vida donde nadie me veía. Yo te veía, dijo. No, le dije. No me veías. Veías lo que yo hacía, veías la casa limpia, la comida lista, la ropa planchada, los problemas resueltos, pero no me veías a mí, no sabes qué me gusta, qué me duele, qué me hace feliz, qué sueño, porque nunca preguntaste. Él se quedó callado, y por un momento pensé que tal vez lo había entendido. Pero entonces dijo, entonces decime ahora, decime qué querés, y volvemos y lo arreglamos. No quiero volver y arreglarlo, le dije.
porque no se puede arreglar algo que nunca funcionó bien, porque volver significaría volver al mismo lugar, al mismo papel, a la misma invisibilidad. Entonces, ¿qué querés?, preguntó. Un divorcio. Y esa palabra quedó colgando en el aire. Pesada, definitiva, real. No sé, le dije honestamente. No sé qué quiero todavía. Solo sé lo que no quiero. Y no quiero volver a ser invisible. No quiero volver a desaparecer. No quiero volver a servir sin ser vista. Él se levantó. Se veía cansado, frustrado, perdido. No te reconozco, dijo. No sé quién sos ahora. Y yo sonreí. Una sonrisa triste, pero honesta. Yo tampoco me conocía hace 4 meses, le dije, pero ahora estoy empezando a conocerme. Y me gusta quién estoy siendo. Él se fue sin decir más, y yo cerré la puerta, y me quedé ahí parada, respirando, sintiendo, y no lloré, porque no estaba triste, estaba en paz. Los meses siguieron pasando, y yo seguí en esa ciudad, ya no como una huida, sino como una elección. Alquilé el apartamento por 1 año más. Conseguí un trabajo pequeño en una librería local. Nada importante, nada ambicioso, solo algo que me gustaba, algo que me hacía sentir útil sin desaparecer. Mis días tenían una nueva rutina. Me levantaba cuando quería, desayunaba despacio, caminaba a la librería, trabajaba algunas horas, atendía clientes, recomendaba libros, tomaba café con Inés, pintaba en las tardes, leía en las noches, dormía bien. Era una vida pequeña, pero era mía, completamente mía, y eso era más de lo que había tenido en años. Mis hijos me escribieron algunas veces más, conversaciones cortas, incómodas, llenas de silencios, pero lentamente algo empezó a cambiar. Dejaron de pedirme que volviera y empezaron a preguntar cómo estaba. No mucho, no profundo, pero era un comienzo. Mi hija me mandó una foto un día, de ella en un café, con un libro, y el mensaje decía: empecé a leer otra vez, como vos, y me acordé de cuando me leías de chiquita, y esa simple frase me hizo llorar, porque era la primera vez que ella me veía. Realmente me veía, no como su madre que resolvía cosas, sino como una persona, con gustos, con recuerdos, con una vida propia. Le respondí: me alegro mucho. Leer es una de las cosas que más me salvaron estos meses, y así, de a poco, empezamos a construir algo nuevo, algo diferente, algo que todavía no sabía qué era, pero que se sentía más real, más honesto. 1 año después de haberme ido, volví a mi ciudad, no para quedarme, solo para visitar, para cerrar algunas cosas, para hablar algunas conversaciones pendientes. Me reuní con mi esposo, en un café, neutral, público, seguro, y hablamos. Realmente hablamos, por primera vez en años. Él me pidió disculpas, no por todo, pero por algunas cosas, por no haber visto mi cansancio, por no haber preguntado, por haber dado por sentado que yo siempre estaría ahí, y yo también me disculpé, por haberme ido sin dar más explicaciones, por haber desaparecido, por no haber comunicado antes lo que estaba sintiendo. Pero también le dije algo importante. Le dije que no me arrepentía de haberme ido, que había sido lo mejor que pude hacer, que me había salvado. Y él asintió y dijo algo que no esperaba. Dijo: tal vez yo también necesitaba que te fueras, para darme cuenta de todo lo que no veía, de todo lo que daba por sentado. No sé si vamos a volver a estar juntos, le dije. No sé si podemos arreglar esto, pero sé que ya no puedo ser la persona que era. Y necesito que lo entiendas. Lo entiendo, dijo. O al menos estoy empezando a entenderlo. Y eso era todo lo que podía pedir. Vi a mis hijos también. Conversaciones más largas, más profundas, más honestas. Les conté sobre mi vida en esa ciudad, sobre mi trabajo, sobre mis amigas,
sobre mis pinturas, sobre mis caminatas, y ellos me contaron sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sus parejas, sus problemas. Pero esta vez no me pidieron que los resolviera, solo me pidieron que los escuchara, y yo los escuché, y fue suficiente. Volví a mi ciudad costera después de 2 semanas, y cuando el avión despegó, miré por la ventana, y supe algo con certeza. No importaba dónde terminara viviendo, no importaba si volvía con mi familia o no, no importaba qué pasaba después. Lo que importaba era que yo había encontrado algo que había perdido hace años. Me había encontrado a mí misma, y nadie me iba a hacer desaparecer otra vez. Hoy tengo 52 años, vivo en una ciudad costera en España, trabajo en una librería, pinto, leo, camino, existo. No tengo una vida perfecta, no tengo todas las respuestas, no tengo un final feliz de cuento de hadas, pero tengo algo más importante. Tengo claridad, tengo paz, tengo una vida que es mía. Y eso, después de 26 años de ser invisible, es todo lo que necesitaba. Si estás escuchando esto y te sentís identificada, si alguna vez sentiste que solo te querían mientras servías, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, si alguna vez pensaste que ya no podías más pero tenías miedo de irte, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás exagerando, no estás siendo egoísta, estás siendo humana. Y los humanos tienen límites, y está bien defender esos límites. Está bien decir que no, está bien elegirte, está bien irte si necesitas irte, porque salvarte a ti misma no es abandono, es amor propio, y mereces amarte tanto como amas a otros, tal vez más. Si mi historia te resonó, déjame un comentario. Decime de dónde estás escuchando. Contame si viviste algo parecido. Quiero saber que no estoy sola en esto. Quiero que vos tampoco te sientas sola. Y si te gustó este video, por favor, dale like. Suscríbete al canal. Compartilo con alguien que necesite escucharlo. Porque hay miles de mujeres ahí afuera que están viviendo esto, que están sintiendo esto, y necesitan saber que hay salida, que hay vida después de ser invisible, que hay paz después del agotamiento, que hay libertad después del servicio. Yo lo encontré. Y vos también podés encontrarlo. La próxima historia que voy a contar es aún más intensa. Es sobre una mujer que descubrió algo sobre su esposo que cambió todo. Algo que la obligó a tomar la decisión más difícil de su vida. No te la pierdas. Nos vemos pronto. Y recordá, tu vida también importa. Tu cansancio también cuenta. Tu voz también merece ser escuchada. No te olvides de eso. Nunca.